Desde Pacto Global les enviamos un gran saludo a todos quienes nos acompañan hoy. Pacto Global realiza al año 4 encuentros temáticos en sus ámbitos de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y hoy día nos convoca justamente el de derechos humanos. Hemos querido en esta oportunidad tomar un tema muy sensible, que es la situación de las personas migrantes, cómo se integran en la cultura. Es un problema mundial y también en nuestro país. Para eso contamos con un panel de lujo de expertos que lo van a enfocar el tema desde sus distintas áreas. Queremos recordarles que pueden enviar sus preguntas vía Zoom o interactuar con las redes sociales de Pacto Global. También queremos agradecer el apoyo de las empresas que permanentemente auspician nuestros encuentros, especialmente hoy día CMPC desde su estudio de grabación, Minera Doña Inés de Coyahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, Aguas Andinas, Intervial Chile, Unilever y Sodexo. También a nuestros media partners, Diario El Mercurio, Diario Sustentable, Comunicarse y Reporte Sostenible. Es importante destacar que las empresas socias de Pacto Global están alineadas con los principios de Pacto Global, los 10 principios que fueron instituidos de su fundación y que algunos de ellos tocan directamente el tema de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Hoy día entonces analizaremos los desafíos de la integración cultural de las personas migrantes en Chile y para ello comenzaremos este encuentro con la presentación de Miguel Jaksic. Miguel es un destacado experto en materia de migraciones, es magíster en ética social de la Universidad Boston College, exdirector nacional del Servicio de Jesuita Migrantes, cuenta con una amplia trayectoria como asesor en el desarrollo e implementación de políticas migratorias, la promoción de la inclusión de las personas migrantes y la sensibilización sobre la importancia de la migración para el desarrollo del país. Miguel, bienvenido. Buenos días a todas y todos, gracias por la invitación. Yo tengo una presentación que quiero compartirles que parte con este número que está ahí. No sé si la tienen vista en sus pantallas, en sus oficinas, en sus casas. Tenemos Chile hoy día en una estimación que tiene el Estado a diciembre del 2021 que la población extranjera es de 1,5 millones prácticamente, el 7,8% de la población. Lo que nos pone casi en las ligas de los países desarrollados que andan del 10, 12 hasta el 20% de población extranjera en sus países. Si vemos la cifra del 2014, era solamente el 2,3% y está bajo el promedio del mundo que anda del 3, 3,5%. La cifra del 2018 ya era de 1,5 millones, es decir, en 4 o 5 años, de ser un país con muy poca migración, nos convertimos en un país con bastante migración. En un proceso muy rápido y donde, siendo un país lejano en el mundo, comenzamos a atraer extranjeros. La cifra que yo les mostré recién solamente muestra a personas migrantes en situación regular, es decir, personas que tienen o una visa en trámite, y tenemos una estimación de otras personas que en los últimos años han ingresado al país por pasos no habilitados, dada la crisis venezolana y otras crisis de la región. Según la cifra que tenemos estimada, son 156.000 personas. Probablemente es más, pero son las personas que tienen registro en la policía de investigaciones. Supongamos que en Chile tengamos 1.600.000 personas extranjeras residiendo en el país. La pregunta es si eso es mucho, o es poco, o está bien, o es normal, y la pregunta es si tenemos un problema con esto. Yo pienso que depende, como todo en la vida, depende de muchas cosas, si es un problema, si es mucho, si es poco, y creo que podemos ver lo que dicen las personas. Esta es la encuesta Bicentenario del 2022 que hace la Universidad Católica, el trabajo de campo se hace en julio, agosto del año pasado, y ante la pregunta de si las personas consideran, esto es en todas las regiones del país, si las personas consideran que la cantidad de migrantes es excesiva, adecuada o baja, vean ustedes que las personas consideramos que es alta, es excesiva, ¿no? 82% del último año considera que es excesiva la cantidad de personas. Y si nos preguntamos, como dice la encuesta, si existe un conflicto, un gran conflicto menor entre chilenos e inmigrantes, la percepción ha ido aumentando, del 38 al 2006 al 71 al 2022, como ustedes ven ahí. Pero si nos preguntan por otros conflictos, parece que tenemos conflictos en muchas áreas, no solamente con migrantes, ¿no? Entre mapuche y el Estado chileno, entre el gobierno y la oposición, trabajadores y empresarios, ricos y pobres. Parece que nos sentimos un país como conflictuado.
Pero esta pregunta es bien interesante. Dice, frecuencia con que ha tenido malas experiencias con personas migrantes, desacuerdos, tensiones, peleas, conflictos, y la gran mayoría, el 80%, dice que no. O sea, que no ha tenido ningún problema con migrantes. Entonces creemos que hay demasiados migrantes, que hay un conflicto con los migrantes, pero cuando me preguntan si he tenido un conflicto con los migrantes, la respuesta es no. Se fue la presentación. Y esta pregunta también es interesante. Fíjense si los chilenos creen que el inmigrante viene a quitar el trabajo del chileno. Está bastante repartido, está más o menos en la mitad. Y la pregunta que está a la derecha es un poco tramposa porque dice si los migrantes en situación legal al día debieran tener los mismos derechos que los chilenos. La gran mayoría considera que sí. La pregunta hay que hacerse, sobre todo en un panel de derechos humanos, si una persona que no tiene documentos tiene o no derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, al salario justo. La respuesta es que sí, ¿no? Y los derechos humanos no dependen de la condición o la situación, sino que son esenciales a las personas. Entonces parece que hay un gap, una brecha, una distancia entre lo que pasa y lo que las personas creemos que pasa. Y entonces, evidentemente, hemos tenido en la región, en América Latina, según cifras de Naciones Unidas, de la ACNUR y la OIM, la crisis migratoria o de movilidad humana más grande del mundo fuera de Ucrania es la que nos afecta en la región. La venezolana, la última cifra es de 7,3 millones de personas y de esas personas 6,14 millones de personas viven en la región. Siendo, como ven ahí en el gráfico, Colombia por lejos el país que recibe mayor migración o movilidad humana o refugiados venezolanos, seguido por Perú y Ecuador, y la cifra chilena es un poquito tramposa porque solamente considera personas venezolanas con situación regular al día, ¿no? Y no las que están sin documentos. Entonces, evidentemente tenemos una situación compleja en la región y que nos ha impactado a todos de diversas maneras. Sería muy ciego desconocer eso. Pero parece que la migración es más un fenómeno, algo que ocurre y que ha ocurrido siempre, que es parte de nuestra vida, más que un problema. Y en ese sentido no es ni bueno ni malo, sino la pregunta es cómo nos gestionamos. Si ustedes ven, en Netflix apareció hace poquito la temporada 2 de la serie Our Planet sobre animales, y es sobre migración. Entonces aparece cómo el escenario del mundo ha cambiado las rutas de migración de los animales. Y aparecen elefantes migrando, por ejemplo, por ciudades, por campos agrícolas, o ciervos que tienen que saltar cercas para ir a sus lugares de destino, sus migraciones habituales. Nadie pensaría que eso es algo como ilegítimo, ilegal, una mala intención de un animal, sino que parece que es una fuerza que está dentro de los mamíferos desde siempre y para siempre, y que el escenario ha ido cambiando y se ha vuelto complicado en algunos contextos. Entonces, yo quiero decir que la migración es un fenómeno, ocurre en todo el mundo, ha ocurrido siempre, va a seguir ocurriendo, va a seguir creciendo, y la pregunta es cómo lo gestionar. Y parece que ahí está el desafío. Y entonces, evidentemente, hay un shock inicial, cuando de ser un país con un 2,3% de migrantes a un país con un 8% de migrantes en 4 años, eso evidentemente genera alguna dificultad y desafíos. Por ejemplo, nos ha mostrado que nuestras fronteras largas y porosas son vulnerables. Por ejemplo, ha desafiado las capacidades del Estado, las instituciones para absorber la demanda de migración. Por ejemplo, ha mostrado un choque cultural, social en las comunidades y territorios que acogen más migrantes, en el norte del país, en algunas comunas de Santiago, etc. También ha mostrado que tenemos una pregunta, un desafío respecto de qué hacer con la irregularidad migratoria. Y aquí me voy a detener un poco porque la irregularidad migratoria, es decir, una persona que entra por un paso no habilitado o una persona que tiene una sobreestadía en sus documentos, tendemos a pensar que es algo malo, que alguien que no migra por vías regulares es un poco un pilín, un poco un delincuente, alguien que se salta la ley. Y lo que ocurre en el mundo es que cuando hay crisis profundas como la venezolana, como la haitiana, como la ucraniana u otras más, las personas se ven muy forzadas a migrar o a desplazarse y no encuentran vías para hacerlo de forma regular. En 2018, para que ustedes sepan, en Venezuela, en promedio, las personas perdieron 10 kilos de peso. Y en una dieta exitosa uno pierde 3 kilos. Entonces, la gente pasó hambre. Y ciertamente eso es una razón que mueve a las personas a migrar. Si la migración fuera una escala de grises, por ponerlo así, en el blanco están las personas que migran muy libremente, que tienen agencia, por amor, por estudio, porque pueden cambiarse de un país, y en el negro están las personas que no tienen ninguna libertad o agencia para desplazarse, son los refugiados. Y entre medio hay una capa de grises muy compleja, ¿no? Donde de la mayor libertad
La libertad se va restringiendo, 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 hasta que las personas se ven tan forzadas que no tienen otra alternativa que desplazarse. Y la irregularidad migratoria, que en Chile es alta, que en la región es alta, suele responder más al problema de que no existen vías regulares y que los países no tienen las capacidades para absorber la demanda, que a un problema de las personas. Y la última, como digamos, aspecto crítico que hemos vivido es que cuando se generan movimientos de migración tan grandes como este, es la oportunidad, una oportunidad muy lucrativa para que bandas criminales se aprovechen de esto y vean una oportunidad para generar negocios. El tráfico ilícito de migrantes es el tercer negocio más lucrativo del mundo después de las armas y la guerra. Entonces, ciertamente aquí hay una oportunidad para muchas bandas. Y entonces, ¿qué hemos hecho con las fronteras? Si ustedes ven ahí, este gráfico muestra los ingresos irregulares, es decir, los ingresos por pasos no habilitados, desde que entró en vigencia la ley de migración el 12 de febrero del año pasado hasta la fecha. Y en azul están las personas venezolanas y en amarillo son personas bolivianas. Y hemos visto que gracias a algunas acciones y también a cambios en la región y cambios en los movimientos migratorios, el país, el Estado, ha logrado tener mayor control de las fronteras. La cifra amarilla, que ustedes verán a su derecha, son personas bolivianas. El despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera nos ha permitido descubrir una migración tradicional de personas de Bolivia que han venido a Chile a trabajar, sobre todo en el campo. Si aquí hay gente de la SNA, por ejemplo, que nos está escuchando, sabe que los trabajadores agrícolas bolivianos son buenos trabajadores y sabe que las visas que hemos dispuesto para absorber esa demanda de trabajo no siempre responden a las necesidades que existen, ¿no? Y eso genera también migración irregular. En la temporada de verano, como ven ahí. Pero la migración venezolana, que ha sido la crisis, ha disminuido. Muchos piensan que cuando se han desplegado las Fuerzas Armadas en la frontera, eso es una mala política. En un sentido puede serlo, pero en otro sentido ha permitido, por ejemplo, detectar a la gran mayoría de niños y niñas adolescentes que entran por pasos no habilitados y detectándolos son puestos a disposición del tribunal de familia para que pueda decretar alguna medida de protección si es que hace falta, ¿no? Entonces, respecto a la frontera, una frontera compleja, larga, porosa como la nuestra, bueno, hay un avance. Lo otro es que cuando la migración crece muy rápidamente y muy bruscamente, ciertamente encuentra que las capacidades del Estado no están adaptadas para absorber esa demanda. Y por eso hace un año y medio había, por ejemplo, más de 500.000 solicitudes de residencia pendientes de trámite. Y los que les ha tocado ver personas que han pedido sus permisos de residencia veían que hace un tiempo atrás una residencia definitiva, por ejemplo, tomaba 2 años o más en tramitarse y una temporaria también 1 año o más. Lo que ciertamente es un maltrato para las personas, una forma de buen trato. Y sin embargo, con el paso del tiempo, las capacidades del Estado se han podido ir adaptando y como ven en la diapositiva, hoy día se entregan las visas 5 y 3 veces más rápido que lo que había antes. Sin duda el desafío está pendiente, hay que seguir avanzando, pero se está llevando adelante. Hay otro aspecto, ¿no? Que es que nosotros tendemos a pensar que la migración es un problema, que la migración viene a sustituir el trabajo de los chilenos. Si se fijan ahí, este es un estudio del Banco Mundial que va a salir publicado muy pronto, que está muy interesante sobre migración en Chile y que toma cifras que están un poco atrasadas, pero lo que muestra en verde y en naranjo es la población extranjera en el país y lo que está abajo en blanco en esta pirámide demográfica son las personas chilenas. Y lo que vemos es que la población extranjera está muy fuertemente concentrada en la edad laboral. Son personas que vienen a trabajar y que para estar en edad laboral suelen consumir menos recursos públicos en educación, en cuidados de tercera edad, en salud, etc. Entonces también muestra la siguiente diapositiva, me pasé, perdón, que ustedes ven en esa gráfica que hay 3 colores, en el celeste chilenos, en el naranjo venezolanos y en gris otros migrantes, y muestra que, al contrario de lo que las personas pueden creer, la tasa de escolaridad de las personas extranjeras en general es muy parecida a los chilenos, y la tasa de escolaridad de las personas venezolanas al 2020, porque está tomado la CACEN, es bastante más alta que la nuestra. El problema es que tenemos una dificultad seria en el país para convalidar títulos y para reconocer competencias laborales, lo que hace que las personas terminen trabajando en trabajos para los que están mucho más calificadas, ¿no? Y entonces es una pérdida de una oportunidad de un potencial de fuerza de trabajo más capacitada que en Chile no hemos estado aprovechando.
Y luego, por ejemplo, si ustedes ven ahí, también del Banco Mundial, la raya que está con naranjo muestra el gasto del Estado en beneficio a las personas chilenas, y la raya que está en azul muestra la contribución de las personas chilenas en impuestos. Evidentemente, en las esquinas hay más gasto, porque son personas que consumen educación o salud, personas mayores, y el centro está concentrada las personas en edad laboral que pagan más impuestos. Pero si vemos en términos relativos, no absolutos, por supuesto, ¿qué pasa con las personas migrantes, por ejemplo, venezolanas? Vemos que el consumo de beneficios, de gastos fiscales es muy bajo, salvo un poquito más alto en los primeros años de educación, y que es muy alto la contribución en impuestos. Y eso que si pudiésemos regularizar a todas las personas, habría todavía una recaudación mayor por impuesto a la renta, y que no hemos aprovechado suficientemente. Entonces, ¿es cierto que los migrantes vienen a consumir, digamos, recursos públicos, o parece que vienen a aportar a las arcas fiscales? Parece que es más lo segundo. En Chile hemos tenido, desde que hay conciencia de esto, 4 procesos extraordinarios que están establecidos en la ley para regularizar la situación de personas extranjeras que se encontraban en situación irregular. Han habido 4. La ley de migración hoy día vigente establece también la posibilidad de hacerlo, una facultad que está en el Ministerio del Interior. Y como ven ahí, el presidente Frey hizo un primer procedimiento donde se fueron regularizadas 22.000 personas, en Bachelet 1, 50.000 personas, y hubo 2 procedimientos extraordinarios en el gobierno pasado, uno al comenzar el gobierno, que incorporaba a personas con ingresos irregulares, y también sobre estadía, donde fueron regularizadas 155.000 personas. Y finalmente la ley de migraciones, en el artículo transitorio el número 8, consideraba también la posibilidad de regularizar, y como ven ahí, hasta julio del año pasado ya se habían regularizado por ese procedimiento 110.000 personas. Esto no es algo en Chile, en el mundo, los países con leyes modernas y en América Latina tienen mecanismos permanentes y ordinarios para regularizar a personas que se encuentran en situación irregular. Estados Unidos lo tiene, Argentina lo tiene, México lo tiene, creo que España también lo tiene. Chile, la última ley, no lo tiene, está muy acotado. Y entonces, y esto me parece muy importante, hay una sensación en Chile que la migración ha traído un aumento muy significativo de las tasas criminales. Y eso es lo que vemos permanentemente en los medios de comunicación. Y es cierto que ha habido un aumento del crimen, ha habido un aumento de los homicidios, y también es cierto que ha habido un aumento, digamos así, en la cualidad de los crímenes. Hoy día vemos algunos crímenes que antes no veíamos. Y que ha habido un ciclo migratorio que ha coincidido con un ciclo criminal. Pero quiero ser muy claro en esto, y es decir que no podemos confundir la irregularidad migratoria con el crimen. Más bien lo que ocurre es que bandas criminales ven en flujos migratorios una oportunidad muy lucrativa para cometer crímenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tráfico ilícito de personas. O, por ejemplo, amenazar a personas en las fronteras para que ingresen drogas a Chile, porque si no van a... y siempre esas personas que son detenidas por entrar drogas son el último eslabón de la cadena, personas más pobres, con menos recursos. Y esto quiero recalcar lo que está en el derecho internacional, que es el principio de no criminalización de la migración irregular, es decir, que no se pueden establecer medidas sancionatorias a personas que se encuentran o que han ingresado por pasos no habilitados, en el entendido que suelen ser más bien víctimas que victimarios. Tenemos un desafío muy importante en el país en avanzar en seguridad, se ha estado trabajando en eso, pero también un desafío muy importante para la ciudadanía de distinguir la migración del crimen organizado que se aprovecha de la migración. Y termino nomás diciendo que todo lo anterior supone un desafío mayor en avanzar en mecanismos de protección de personas especialmente vulnerables. En Chile tenemos la tasa de reconocimiento de refugiados más baja de toda la región, con un 2,8%. Es muy bajita. Podemos hacerlo mejor en eso, de todas maneras. Y esperamos que la política de migración, que va a ser publicada muy pronto, también establece algunos mecanismos de protección para grupos especiales: mujeres, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, lactantes y personas que sufren violencia basada en género y violencia intrafamiliar. Yo creo que en el fortalecimiento de la frontera, en las capacidades de integrar a la población migrante, que en un país con natalidad a la baja puede ser un bono demográfico y productivo para el país, y en capacidad de proteger mejor a grupos vulnerables, podemos hacer que la migración no sea un problema, sino una oportunidad para el país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel. Creo que tu experiencia sin duda refleja con datos y con muestras ilustrativas, ¿no?, de cómo es realmente el fenómeno de las migraciones y cómo muchas veces las personas confundimos, como tú bien decías, la criminalidad, la violencia que se ha producido en los últimos tiempos, no solo en Chile, sino en todos los países que están recibiendo migrantes, con ese proceso de la migración, porque es importante entender el trasfondo, es importante entender sus orígenes, es importante entender también las cifras de cómo esta situación se da y por qué se da, ¿verdad? Así que hoy día, antes de pasar al panel, queremos justamente mostrarles un video complementando la presentación de Miguel que hemos realizado desde el equipo de Pacto Global para dar un contexto de este fenómeno antes de entrar a la conversación. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, a junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. La Agenda 2030 reconoce la contribución de la migración al desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. La principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 10.7, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. En relación al contexto local, Chile también ha sido testigo de un aumento sostenido en el flujo migratorio durante los últimos años, el cual ha implicado el surgimiento de diversos desafíos para todos los sectores de la sociedad. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, al 31 de diciembre de 2021, la población extranjera que reside habitualmente en Chile estaba compuesta por 1.482.390 personas. En 2021, a nivel regional, la región metropolitana concentraba el 61,3% de los migrantes, Antofagasta al 7,2% y Valparaíso al 6,5%. A pesar de que la normativa interna chilena, a través de la Ley de Migración y Extranjería, promueve el respeto y garantía de derechos, siguen existiendo brechas y desafíos relativos a la discriminación e inclusión de personas migrantes en nuestro país, factores que son fundamentales para su integración cultural y su vinculación óptima con la sociedad. Es por esto que Pacto Global Chile, en su encuentro anual de derechos humanos, releva la importancia de identificar los desafíos asociados a la migración en el país y llevar a cabo las acciones que permitan integrar a las personas migrantes en Chile. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del Zoom y también a través de las redes sociales de Pacto Global. A continuación, entonces, profundizaremos este tema en un panel para el cual agradezco la presencia de los panelistas que nos acompañan. Quiero presentarles a Rebeca Senalmor, ella es jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Chile, a Pablo Bovich, él es gerente legal de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, a Carolina Rudnick, que es la presidenta de la Fundación Libera, por supuesto va a participar Miguel también del panel, y a nuestra moderadora, Carolina Stefoni, doctora en Sociología y académica y directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá e investigadora asociada del COES. Así que Carolina, tienes a cargo el panel y Carolina entonces conversará con nuestros panelistas y hará el cierre final de este encuentro. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Margarita, por la invitación.
Muchas gracias aquí a los panelistas. Espero que tengamos una conversación sumamente interesante y con todo el desafío que esto significa, ¿no? Quisiera partir por Rebeca. Nos contaras un poco, Rebeca, cuál es la situación que ves tú actualmente en términos de la inclusión de la población migrante, pero dado que tu trabajo central está con la población refugiada, que pudieras también adentrarte un poco en lo que significa, ¿no?, el refugio y los desafíos específicos que hay para la inclusión y la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio. No, muchas gracias, Carolina, y muy buenos días a todas y todos. La verdad es que a mí me gustaría casi empezar con algo que Miguel decía en su presentación, ¿no? Él hablaba de este abanico de colores, desde los blancos hasta los negros, donde un poco en función de las necesidades de salir o los motivos. Entonces yo creo que eso refleja muy bien el contexto global en el que estamos hoy en día, ¿no? Miguel hablaba, estamos en un contexto donde en Chile vemos unos números de movilidad humana sin precedentes, ¿no? Hemos visto más de un 5% de crecimiento en un plazo cortito de tiempo, pero no es algo de Chile, es una realidad de la región, lo veíamos en el caso de Venezuela, pero es una realidad global. Las últimas tendencias, el reporte de últimas tendencias globales que presenta ACNUR cada año con datos de los estados, nos hablan que han sido más de 110 millones de personas las que se han visto forzadas a desplazarse en el mundo. Estamos hablando de más de 5 veces el tamaño de Chile entero, teniendo que desplazarse de manera forzada, y esto ya representa un aumento de más de 20 millones con respecto a la cifra del año anterior. Entonces, realmente creo que es importante poner estos números en perspectiva, ¿no? Y volviendo a este abanico de colores, lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, pero no es diferente en la región o en Chile, es lo que nosotros llamamos movimientos mixtos, donde personas se desplazan del mismo modo, usando las mismas rutas, usando seguramente los mismos medios, las mismas organizaciones criminales, pero lo que cambia son los motivos que generan esos desplazamientos. Y dentro de esos grupos vamos a encontrar también personas que han salido porque su vida, porque su integridad, porque su dignidad corre peligro y han tenido que desplazarse en busca de una protección que no pueden obtener en sus países de origen. Pero además de estas personas, que serían las solicitantes de la condición de refugiados, solicitantes de asilo y refugiados, estamos hablando de víctimas de trata, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes no acompañados, sobrevivientes de violencia sexual y basada en género, pero también otras personas que buscan pues, usar una beca que van a utilizar para estudios, van a reunificarse con su familia o buscar otras oportunidades de mejora de su situación económica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante generar mecanismos que permitan la identificación de estas personas en los ingresos a los territorios y buscar distintas vías que permitan canalizar mejor las respuestas en función de sus necesidades y las obligaciones que tienen. Entonces nosotros por eso hablamos más que de migración, de movilidad humana, porque si no muchas veces lo que pasa es que justamente ocultamos las necesidades de las personas refugiadas que tienen unos derechos en términos de protección distintos al resto. Estas personas, además en el caso de Chile y global, suelen llegar a regiones y a áreas que tradicionalmente han estado también bastante excluidas, que presentan los índices de desarrollo más bajos, y eso supone un reto adicional en la respuesta frente a la inclusión de estas personas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Chile, en el norte, donde si uno analiza los índices de desarrollo no presentan los mejores resultados. Al mismo tiempo, hay otros desafíos con respecto a estas poblaciones, ¿no? Por un lado es la falta de documentación. Cuando uno sale huyendo no tiene el tiempo de irse a sacar el pasaporte más actualizado, de tener todos los certificados de estudios, de tener los certificados de nacimiento convalidados, apostillados y demás. Entonces es un reto adicional que no encontramos en el caso de las personas nacionales, el cómo podemos hacer para gestionar esto, y además un desafío adicional está que no siempre es fácil para ellos obtener los requerimientos que les solicitan.
Obtener un certificado de antecedentes penales en Haití o en Venezuela es oneroso, no siempre es accesible a las personas y es realmente complejo, ¿no? Además, Miguel también lo mencionaba, el tema de la convalidación de títulos es algo que afecta a todas las poblaciones, no hay diferencia entre refugiados e inmigrantes, y la certificación de competencias es un gran desafío para la inclusión. Yo diría que en el caso particular de las personas refugiadas, sobre todo las que no vienen de la región, el tema idiomático es también una limitante, porque son personas que no suelen hablar español, que necesitan además este boost adicional. La falta de tener una red de apoyo genera también otros desafíos. Y yo creo que algo que tampoco ayuda a esa inclusión es justamente la percepción frente a la realidad, que yo creo que Miguel nos presentaba de manera muy evidente, ¿no? Los datos duros nos muestran una cosa, pero la percepción es otra, y eso está contribuyendo a un incremento en los niveles de discriminación, xenofobia en el país. Entonces, yo creo que solamente como algunas pinceladas adicionales de los retos que estas personas enfrentan. Muchísimas gracias, sin duda que son muchos los ámbitos, ¿no?, de desafíos que tenemos como sociedad. Pablo, uno de los temas centrales para cualquier persona que se mueve, que migra a otro país, que se desplaza por múltiples condiciones, es encontrar trabajo. Es quizás una de las razones principales, ¿no?, que moviliza y que mueve para poder rehacer sus vidas, para poder rehacer sus proyectos familiares. Y la búsqueda de trabajo se transforma entonces en algo central dentro de los primeros años de llegada, pero también, por supuesto, a lo largo de toda la trayectoria. ¿Cuál es la evaluación que haces tú desde el mundo laboral, desde el mundo empresarial, las capacidades que tiene el mercado de trabajo para absorber a toda la población, para incorporarla, para integrarla en igualdad de derechos y con las condiciones laborales que corresponden? Sí, muchas gracias, Carolina, por las preguntas, y bueno, agradecer a Pacto Global por la invitación. A ver, Miguel ha comentado, ya entregado una serie de información, Rebeca también, que es muy importante para contextualizar la situación migratoria en Chile. Yo quería agregarle a lo de Miguel, de los datos que él indicaba, 2014, más o menos 2,3% de migración, que el censo del año 82 indicaba menos de 1% de migración, era 0,7% de migración en Chile. Y la historia migratoria en Chile ha sido eso, ¿no? Ha sido una migración que ha pasado por unas oleadas europeas en algún momento, una migración más tradicional vecina de los países fronterizos, Argentina, Perú, Bolivia. Pero finalmente la migración cambió mucho en el último tiempo, como ustedes han comentado, y de pronto tenemos estos indicadores de 7,8% aproximado, que yo creo que está más cerca del 10 casi ya hoy en día. Y claro, tenemos un porcentaje de migración muy importante. Ahora, como sector empresarial, lo que hemos hecho nosotros es concentrarnos en ver lo que está pasando y ver de qué manera eso puede ser algo que aporte al país y a las empresas, y también al desarrollo social. Nosotros en el año 2016, 2017 y hasta el 2022 hemos realizado distintos estudios con la OIT, con la OIM, y hemos conversado con distintos sectores empresariales. Miguel mencionaba la agricultura, la SNA, por ejemplo. Ellos trabajaron en el año 2017 un manual para facilitar la contratación formal de migrantes. Porque al final lo que hemos descubierto en todos los estudios es que efectivamente las personas migran, la mayor parte de la migración que ha llegado a Chile, es una migración por motivos laborales, es una migración que pretende mejorar su condición y que efectivamente desea insertarse en la sociedad para aportar y también beneficiarse, digamos, de las oportunidades que el país otorga. Entonces, nosotros en los estudios 2017, 2018, 2020 que hicimos con la OIT, buscamos analizar la percepción del sector empresarial respecto a la migración. Y nos encontramos con que la totalidad de los empleadores consideraron que los migrantes aportaban igual o más que los trabajadores chilenos. Es decir, ellos tenían un deseo de insertarse efectivamente y lo lograban bien en las empresas, y las empresas lo que estaban haciendo es justamente generar mecanismos que facilitaran esta inserción.
mecanismos que ayudaran a que esa convivencia al interior de las empresas fuera posible, esta interculturalidad a la cual el país no estaba tan acostumbrado también lo fuera, especialmente considerando que además del incremento del flujo migratorio, la migración cambió de origen. Comenzó a llegar migración colombiana, migración haitiana y finalmente un gran volumen de migración venezolana. Hoy en las empresas la preocupación, al igual que ayer, el año 2016-2017 cuando hacíamos los estudios, es cómo contratar y hacerlo bien. Es decir, cómo contratar de manera formal. Y ahí Miguel comentaba lo que tiene que ver con la regularización. Yo comparto con Miguel que las personas no somos regulares o irregulares desde el punto de vista de derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho al trabajo y efectivamente tenemos que buscar una manera de que su inserción sea efectiva, formal y que sea una inserción además acorde a sus necesidades. Pero para las empresas, por lo menos que nosotros promovemos en la Confederación de la Producción y el Comercio, es fundamental que la contratación sea formal, para no exponerse a riesgos respecto a sus propios otros trabajadores, pero también respecto a la sociedad. Es importante que la migración no sea vista como una oportunidad de degradar o de generar trabajo precario, sino como una oportunidad de trabajar de manera acorde e igual que cualquier otro chileno. Entonces, a las empresas le ha afectado mucho, la verdad, en el tiempo, poder conocer adecuadamente las distintas regulaciones migratorias. Regulaciones que además cambian en el tiempo, como es normal en los países, pero como también es complejo para las empresas. Por decir algo, el año 2015 existía una visa por motivos laborales que las empresas con el tiempo fueron aprendiendo y conociendo. Y encontrar una manera de regularizar la situación de algunas personas y permitir su inserción formal. En el tiempo eso cambió. Hoy en día hay otra regulación. Hay distintos mecanismos para facilitar la formalidad, pero los tiempos siguen siendo largos para la regularización. Las empresas pequeñas les sigue costando y salvando algunos sectores como, no sé, hotelería, turismo, quizás construcción, parte del comercio, que efectivamente tiene una alta demanda, misma agricultura, que tiene una alta demanda quizás temporal, hay muchos sectores a los que todavía le está costando mucho la contratación y además a eso le sumamos los temas que han señalado Rebeca y Miguel, que no nos permiten aprovechar todo el talento humano como corresponde. Por ejemplo, no tener una adecuada revalidación de estudios, sabiendo que la población venezolana, que por ejemplo es el mayor volumen de población que llega, migrante, tiene un nivel de estudio igual o superior al chileno, es una pérdida de oportunidad. Porque finalmente la gracia desde un punto de vista de un país desarrollado, le pasa mucho a los Estados Unidos y otros países, Canadá, es que tiene esta facilidad de insertar en su entorno a personas sobre las cuales no han invertido en educación. Y sin embargo se encuentran con doctores, con abogados, yo qué sé, con distintos abogados que son más difíciles, ingenieros, distintas profesiones que efectivamente sobre las cuales el Estado ha aportado muy poco y sin embargo tienes un talento inmediatamente disponible. Ahí tenemos una cosa pendiente. Y en algo que se está avanzando bastante, que hay pero falta mucho, es en materia de certificación de competencias laborales, donde yo sé que Chile valora particularmente estar logrando un acuerdo con la gente de la Alianza del Pacífico, donde están varios países, por ejemplo Colombia entre ellos, pero donde faltan países como Venezuela todavía, que sería importante que tuvieran esta certificación para facilitar una inserción formal más adecuada. Muy rápidamente, para terminar una primera pincelada muy rápida, sobre la encuesta bicentenario que comentó Miguel, claro, hay esa percepción de las personas de que hay un volumen excesivo de migrantes. Y hay también esa percepción de que a veces hay un conflicto. Esto pasa como lo laboral. En las empresas también muchas veces las personas opinan, a veces en estas encuestas, mal de las empresas. Sin embargo, cuando le preguntan por su empresa, o cuando le preguntan a aquella persona por su experiencia con el migrante, la respuesta cambia totalmente. Tiene que ver con la construcción de confianzas, con ese relacionamiento y esa cultura que como país vamos a tener que ir construyendo paso a paso. Desde el punto de vista y del sector empresarial les puedo comentar 1000 estudios, seguiremos conversando, pero nosotros tenemos mucho interés en que la migración sea formal, que tengan todas las oportunidades que corresponden y que efectivamente también tengamos, como lo ha señalado Miguel, algún mecanismo que regule las entradas por los pasos no habilitados. Nosotros no decimos que son personas que vienen a delinquir, entendemos perfectamente que esa no es la situación. Pero es muy importante, y todos los estados y los países así lo hacen, tratar de controlar el ingreso por su frontera
para favorecer la formalidad y evitar justamente el aprovechamiento de estas personas por parte de delincuentes que sí existen y que lamentablemente ven en estas personas vulnerables una oportunidad de negocio que no corresponde. Muchísimas gracias, Pablo. Sin duda también, ¿no? En el mundo laboral la posibilidad de insertarse formalmente es un tremendo desafío. Vemos también el crecimiento del mercado informal en el trabajo y cómo eso muchas veces las personas migrantes terminan, ¿no?, en ámbitos de trabajo informal y generando dificultades todavía para su inserción. Quisiera ir ahora con Carolina. Carolina trabaja en una fundación, Fundación Libera, trabajando uno de los temas quizás más complejos de la migración, ¿no? Tiene que ver con la trata de personas. Sabemos que hay trata laboral, trata con fines de explotación sexual. Y quisiera preguntarte por el diagnóstico, ¿no? Con las cifras que decía Miguel, los riesgos a los que se exponen las personas migrantes, muchas veces que tienen dificultades para ingresar a un país de manera regular y buscan entonces estas otras formas alternativas, exponiéndose y enfrentando una serie de riesgos, sus propias vidas, digamos, sus cuerpos, en el caso de las mujeres también violencias de género. ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Cómo ves en Chile? ¿Cómo se ha enfrentado esto? ¿Y cuál es el diagnóstico que haces al respecto? Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta y muchas gracias a Red Pacto Global por la invitación y la temática tan contingente, ¿no es cierto? Se supo hace pocas semanas el fallo del caso de los ciudadanos haitianos en Puerto Natales, sometidos a trabajo forzado. Imagínense la Patagonia, el frío, las condiciones, y eso releva sin lugar a dudas la existencia de este tipo de fenómenos. Mira, la gracia de ser la cuarta de las preguntas es que puedo utilizar, ¿no es cierto?, los insumos y los valiosos comentarios de mis colegas. De la misma forma que hay espectros, ¿no es cierto?, nos contaba Miguel, hay estas escalas de grises. En el proceso de inclusión, en esta escala de grises, claramente el gris más oscuro o negro oscuro tiene que ver con lo que se denominan las formas contemporáneas de esclavitud, donde nos encontramos con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual o bien de trabajo forzado, o la figura del trabajo forzado propiamente tal. Nuestro diagnóstico es bastante grave, porque efectivamente estamos en un momento de crisis migratoria y también de recesión económica. ¿Y eso qué significa? Eso significa presiones, ¿no es cierto?, en el contexto para el reclutamiento de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Tradicionalmente, la figura de la trata la tendríamos a pensar como una captación en el extranjero para venir a Chile, y esa figura ha existido en el país. Es cosa de recordar, ¿no es cierto?, el famoso caso del empresario Rasuris con los ciudadanos paraguayos. Pero en la actualidad, la tipología y la dinámica que estamos identificando en materia de trata, y particularmente en relación con las empresas, toda la dimensión de lo que es, digamos, la explotación laboral, se está produciendo en Chile. Ya no necesito ir a buscar al migrante porque tengo una comunidad vulnerable en el país, que justamente es esta comunidad que está irregular, que no tiene acceso a sus papeles. Entonces, esta situación, sin lugar a dudas, pone presión dentro del mercado laboral y dentro del mercado empresarial, en el sentido de que lo que estamos identificando es que los niveles bajos de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro, que descansan en la utilización de figuras de subcontratación, estamos encontrando personas migrantes sometidas a trabajo forzado y a trata de personas. Y si tú a eso le agregas ciertos ingredientes adicionales que han comentado mis colegas, la percepción errada, ¿no es cierto?, del migrante como un criminal, y que se ha producido lamentablemente por discursos muchas veces populistas de vincular migración irregular con criminalización. Entonces, si tú tienes ese elemento, si tú a eso le agregas el elemento del choque cultural, Chile, ¿no es cierto?, no estaba acostumbrado a tener contacto con otro tipo de culturas, y ya hay una reacción natural del ser humano de rechazar aquello que le es ajeno en una primera, ¿no es cierto?, reacción. Y si adicionalmente tú agregas el tercer ingrediente de esta mezcla explosiva que tiene que ver con momentos de recesión económica,
y por supuesto con una falta de sensibilidad de lo que ocurre con las personas más vulnerables. Lo que nosotros hemos diagnosticado y hemos podido corroborar en las denuncias que recibimos, en los casos que procesamos, es un riesgo grave de la existencia de estas figuras de explotación con personas migrantes en nuestro país. Y en ese sentido, tenemos desafíos de ausencia de inclusión en lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, el grado más grave de esa falta de inclusión, y que tiene que ver con estas figuras y estas dinámicas que niegan la calidad, ¿no es cierto?, de sujeto de derecho, y niegan los derechos humanos de las personas migrantes en el país. Muchísimas gracias. Hemos visto, bueno, distintos ámbitos, ¿no? Y distintos colores que decía Miguel en esta escala que se produce con la movilidad de las personas. Y quisiera entonces, Miguel, plantearte la pregunta de, bueno, sin duda que la política pública es la herramienta con la que cuentan los estados para favorecer una inclusión, pero hablamos, claro, una inclusión genérica, pero tenemos todos estos otros grupos y estas otras vulnerabilidades que hacen difícil muchas veces que esas políticas más generales lleguen efectivamente a los grupos más vulnerables. ¿Cuál es la propuesta, en el fondo, que hay, va a salir prontamente la política migratoria, ¿no?, para abordar la inclusión de estos grupos que son más vulnerables? Es una buena pregunta y una pregunta difícil, la que hace Carolina, porque los gobiernos tienen que gobernar, y para poder gobernar tienen que lograr acuerdos políticos para poder gobernar. Los gobiernos no gobiernan solos, si gobernaran solos sería una dictadura. Y a veces lograr acuerdos en temas tan complejos como la migración es difícil, porque hay muchas voces que piensan sobre esto de manera diversa y distinta. Y hemos visto que yo les comentaba, hay un shock inicial, muchas personas se sienten afectadas por la migración, sienten que la migración ocupa el trabajo, el consultorio, el asiento en la micro. Y también en el ámbito político, la migración es una cuestión muy debatida en el mundo, y muchas campañas políticas se construyen en base a los problemas de migración. Entonces, lo primero es que Chile requiere avanzar en acuerdos respecto de qué queremos hacer con la migración, y yo tengo la impresión que en el contexto político hay poco acuerdo. Y quiero decir también en esto, y ya que hay gente, muchas empresas que nos están escuchando, que yo creo que es muy importante que para lograr acuerdos todos podamos aportar desde nuestra perspectiva. Es decir, si el mundo de la empresa consideramos que hay que avanzar en reconocer competencias laborales, en convalidar títulos, en regularizar migrantes irregulares, en favorecer la formalidad en el empleo, yo también creo que el mundo de la empresa tiene que instalar eso como una necesidad. Porque yo estoy convencido, y esto lo digo como algo más personal que mi trabajo actual, que no hay otro camino que avanzar en integración, en inclusión, en formalidad y en regularización. Y que ningún país del mundo va a expulsar o deportar a todas las personas migrantes irregulares porque no puede, por razones, digamos, logísticas, financieras, porque no corresponde, porque muchas personas son víctimas, tienen familia, tienen arraigo, sería muy, muy injusto, y porque, como hemos visto y como comentaba Rebeca, tenemos una situación de movilidad humana en el mundo que ha generado mucha presión. Entonces, frente a la realidad que tenemos hoy día en el país, que tenemos una población irregular que no conocemos cuánto es, para eso van a ser las personas empadronadas a partir de fin de mes, cuántos son, dónde viven, etc. La pregunta es qué vamos a hacer con esa población. Evidentemente, como decía, no se puede expulsar a todos. Habrá que entonces avanzar en caminos de integración y regularización, porque no hay otro camino posible, por respeto a los derechos de las personas, para favorecer la cohesión social en los territorios, porque la informalidad no le ayuda a nadie, y también para aprovechar la oportunidad que significa para el desarrollo del país una migración en edad laboral, en un país que tiene una natalidad que va a la baja, y son personas que, como hemos visto, aportan más en impuestos y también tienen una escolaridad en general igual o mayor que los chilenos. Entonces, esta respuesta general que te doy es para decirte que hay que avanzar en integración, en inclusión, en convalidar títulos, en reconocer competencias, en algunos caminos de regularización. Hay que avanzar también en mostrarle al país que hay un adulto responsable en la sala que ordena lo que pasa con las fronteras y los territorios.
Y parte del trabajo y cualquier medida orientada a la integración, yo creo que implica primero generar condiciones para que eso ocurra. Y el control de las fronteras, por ejemplo, como lo comentaba Pablo, el control de la formalidad es una condición de posibilidad para avanzar en caminos de inclusión de más largo plazo. Y yo creo que se está avanzando mucho en eso. Excelente, muchas gracias. Rebeca, quisiera volver contigo sobre el tema de refugio, ¿no? Si tuvieras que realizar propuestas específicas en materia de refugio, en materia de protección de un derecho tan fundamental y que los estados, ¿no?, se han comprometido, ¿no?, a proteger, ¿qué propuestas realizarías a Chile, al Estado de Chile, para avanzar? El reconocimiento de refugio en los últimos años ha sido bajísimo. ¿Qué es lo que falta? Falta conocer más de lo que significa el refugio, falta entender cuál es la importancia de esta figura y qué es lo que harías tú como una propuesta, digamos, para avanzar en esa línea. Complicado, complejo. Una pregunta compleja para un tema que es difícil. Mira, yo creo que no existen soluciones mágicas, ¿no? Depende mucho, hay ciertas obligaciones y responsabilidades que están establecidas para los países. Chile es parte de la Convención de 1951, que es la que regula la protección de las personas refugiadas, pero también hay muchas normas de derechos humanos, tanto a nivel regional como global, que también ven la materia. Yo creo que algo que hemos conversado en distintas ocasiones con el gobierno y que hemos visto en otros países de la región y fuera de la región que funciona, es el fortalecimiento del sistema de registro, que permita identificar perfiles desde un momento inicial lo antes posible y generar distintos mecanismos que nos permitan buscar o responder a las solicitudes en base a las necesidades de las mismas. ¿Por qué? Chile tiene una de las legislaciones mejores en temas de protección a personas refugiadas en el mundo. Esto ha sido reconocido ampliamente. Sin embargo, los procedimientos que están establecidos son procedimientos para otra época, cuando los números eran mucho más chiquitos. Entonces, ahora, en tema de protección internacional, los desafíos no son, en algunos temas, ¿no?, son distintos a los que la migración enfrenta cuando los números aumentan. Hay que poder ajustar nuestros procedimientos y nuestros mecanismos para responder de manera célere a estos incrementos, para beneficio de las personas, pero también para beneficio de la gestión del propio Estado y para poder dar una respuesta que no sea tan costosa para el gobierno en términos de los recursos humanos que implementa, de los procedimientos, de los tiempos, la demora y demás. Entonces, para esto, desde ACNUR pensamos que el establecimiento de procedimientos acelerados, simplificados, algo que nos permite identificar qué solicitudes son manifiestamente infundadas, pero también cuáles son manifiestamente fundadas desde un momento inicial y generar distintos mecanismos más rápidos para responder a ellos, sin lugar a dudas, va a ayudar. También pensamos que aplicar o establecer criterios claros sobre la protección complementaria para aquellas personas que no califiquen como refugiados, pero que tengan necesidades de protección internacional, y que seguramente pueda ser el caso de muchas personas venezolanas, haitianas, pero también de otras nacionalidades que lleguen a Chile, sin lugar a dudas también va a apoyar. Y obviamente esto es para la fase inicial, pero todo tiene que venir acompañado de mecanismos que generen la inclusión de estas personas, ¿no? Desde mecanismos flexibles que consideren las necesidades de las personas refugiadas y las limitantes que enfrenta para el acceso a documentos, la certificación de competencias, un poco lo que ya hemos hablado acá. Yo creo que también el generar instancias como estas por parte de Pacto Global para poner un tema que es importante, que es actual en la mesa, desde otra perspectiva es realmente fundamental, y por ello también agradezco a Pacto Global por la iniciativa y por haber considerado a la ACNUR para sumarse
a la misma, ¿no? Y luego buscar también generar mecanismos con las comunidades de acogida, porque, y esto aplica tanto para la recepción de personas refugiadas como migrantes, hay que reconocer que hay un impacto real en la vida de las personas, ¿no? Antes, si yo tenía que esperar un mes y medio para acceder a un doctor y ahora necesito esperar 3 meses, 4 meses, tiene un impacto. Tiene un impacto si me cuesta más encontrar cupos para el acceso a escuela. Entonces hay que buscar mecanismos que contrarresten y que ayuden y que generen espacio para todos en el acceso a servicios, de manera que no sea una competencia, sino el que yo tenga más personas refugiadas y migrantes en mi comunidad, a lo mejor contribuye para que en vez de tener una clínica chiquita, tenga derecho mi comuna a tener un hospital más grande. Yo sé que esto funciona, no sé muy bien los criterios, pero que en función del número de personas, del per cápita, ¿no? Uno tiene derecho a ciertos beneficios o ciertas estructuras sanitarias, ¿no? Entonces, tal vez computar esas personas va a suponer que también reciba yo beneficios. Y creo que las comunidades de acogida han quedado atrás en las respuestas y es muy importante que se incluyan lo antes posible, ¿no? Para justamente minimizar estas instancias que estamos viendo que generan tensión y ojalá también cambiar esas percepciones. Muchísimas gracias. Pablo, quisiera volver sobre el mundo laboral, ¿no? Y ya se ha dicho bastante sobre la diversidad que existe en términos de flujos, de condiciones migratorias, de calificaciones, en fin, de edades. Y en el mundo del trabajo, claro, uno piensa en la gran empresa, ¿no? Y ahí la inserción formal, que quizás hay más herramientas. Pero Carolina también nos mencionaba lo que pasa cuando avanzamos, por ejemplo, en las cadenas de subcontratación, cuando llegamos a esos ámbitos donde el trabajo se precariza. Y ahí muchas veces es lo que concentra gran parte de las personas migrantes que están buscando empleo, porque es más fácil incorporarse de esa manera, ¿no? ¿Cuáles son las medidas desde el mundo empresarial para favorecer una inclusión en esos ámbitos, en esos espacios laborales que son más precarios, que son más informales y donde quizás la legislación no llega con la celeridad que uno quisiera, ¿no? Exigiendo como formalidad y contrato? ¿Cómo se aborda esa realidad en particular? Porque es muy susceptible a poder contratar a personas que no tienen documentos y entonces reproducir las situaciones de desigualdad y de no respeto a los derechos. Sí, bueno, gracias Carolina, interesante. Qué bueno que yo no venía preparado porque tengo un documento con propuestas. No, les cuento, miren, este asunto migratorio realmente impacta mucho en el día a día en las empresas y en el trabajo. Y impacta no porque yo represente ya empresas, digamos, sino porque en el día a día las personas lo cotidiano es lo laboral. Lo cotidiano es donde nos insertamos, gran empresa, pequeña empresa, fundación, donde trabajemos, ¿no? Y nosotros hemos tenido una activa preocupación por buscar fórmulas que faciliten la inserción formal de las personas, evitar situaciones de precarización y evitar justamente la caricatura del empresario abusador. El empresario que contrata a los migrantes, que ven a los migrantes una oportunidad para precarizar y mucho menos para tratar personas. Y como todo en la vida, nos pasa a las personas y le pasa a las empresas. Hay gente buena y gente no tan buena. Nosotros obviamente tenemos como labor desde la CTC fomentar la formalidad y el trabajo serio, como corresponde, cumpliendo las normas, cumpliendo las leyes, pagando las remuneraciones que corresponden. Y obviamente hay 1000 situaciones que ocurren acá. Entonces, yo les iba a comentar, Carolina, hablando en serio ya, lo de las propuestas, porque no hace mucho, durante el mes de mayo a agosto del año pasado, trabajamos con la Vicaría Pastoral de Santiago, con la OIM, con la OIT, con la CUT, con la Cámara Nacional de Comercio, bueno, con distintas organizaciones de la sociedad civil incorporada, en propuestas que abordaran la inserción laboral de los migrantes. Nosotros sabemos, y Rebeca decía algo que es muy importante, que yo creo que hay que tener muy presente. Las personas migrantes en este volumen que han llegado a Chile efectivamente impactan en la vida de muchas personas. E impactan especialmente en aquellos sectores donde como sociedad todavía tenemos temas pendientes.
en materia de educación, en materia de salud, en distintos ámbitos, vivienda, y también en lo laboral. Y nosotros nos concentramos en lo laboral pensando en cuáles son aquellas barreras que hoy existen que no facilitan la inserción formal de las personas, o que en una sumatoria de factores enfocados en las empresas, enfocados en las personas migrantes, particularmente en cada una de ellas, y en las distintas instituciones que participan del tema migratorio, no sé, está la PDI, está el Servicio Nacional de Migraciones, hay distintas organizaciones, con cierto orden, puesto a disposición de las empresas y también puesto a disposición de las personas, faciliten ese curso al trabajo formal. Y en eso construimos una serie de propuestas que creo pueden ser interesantes y que entregamos al Servicio Nacional de Migraciones no hace mucho tiempo. También tocamos el tema del porcentaje migratorio, esa cuota que existe de máximo 15% de personas en las empresas, con algunas excepciones, por cierto, pero que respondía a una realidad migratoria muy distinta a la que Chile tiene hoy. La subcontratación. Mira, la subcontratación es una forma de trabajo que uno tiende, que las personas a veces lo ven como una forma de precarización, pero es una forma de organización del trabajo. Tiene que ver en cómo una empresa realiza distintas actividades y logra ser más eficiente. Y la subcontratación tiene sentido en la medida que es una herramienta que facilita la eficiencia y el trabajo productivo. No tiene sentido si se vuelve una herramienta de precarización del empleo o de abuso, en lo laboral, en las personas. Nosotros entendemos a la subcontratación, por tanto, no como algo que hay que estigmatizar como una forma de precarización, pero sí como algo sobre lo cual hay que tener un ojo y cuidar para que efectivamente se desarrolle adecuadamente. En Chile tenemos regulaciones en materia de subcontratación, tanto en el Código del Trabajo como en materia de seguridad y salud del trabajo particularmente, que pretende justamente nivelar las condiciones laborales de tal manera que no sea utilizado como un mecanismo de precarización, sino como un mecanismo de eficiencia. Muchas de las empresas contratistas, subcontratistas, son justamente pequeñas empresas, que le prestan servicio a grandes empresas de distintos rubros. Y la idea es que estas pequeñas empresas, al igual que las medianas, y con mucha más facilidad las grandes, cumplan con la normativa que Chile tiene. Pero ahí volvemos una vez más al punto que antes habíamos comentado. Para que esto ocurra, los tiempos de regularización, el flujo de la información y del conocimiento en estas pequeñas empresas y en las medianas empresas, mucho más sencillo en las grandes, debe llegar. Y nosotros sí lo que hemos detectado es que es muy distinta la información, la asesoría y el conocimiento que tienen las grandes empresas, que se asesoran de abogados y asesores importantes para hacer las cosas bien, de lo que es la situación de una mediana y especialmente de una pequeña empresa, que frente a cambios regulatorios o normativos, frente a plazos largos y frente a la duda de exponerse justamente a ser vista como una empresa que abusa de personas, muchas veces se toma resguardo y no contrata. En los estudios que hicimos ya en el 2017 hasta el 2020, ya se mostraba claramente en los estudios que las empresas están prefiriendo contratar personas que tuvieran su documentación totalmente formal. No estaban con personas que tuvieran tramitación en curso, las evitaban, lo cual lamentablemente las expone a las peores situaciones porque son personas que quedan expuestas a trabajar igual. Porque formal o no formal, las personas tienen que sobrevivir. Y una persona que necesita trabajar y a eso viene a Chile, lo va a hacer de una u otra manera. Entonces, de ahí la importancia de esta relación virtuosa, sociedad civil, Estado, empresas, para que eso ocurra. Miguel comentaba sobre el rol de las empresas. Yo creo que, claro, las empresas efectivamente tienen un rol. Y yo entiendo la dificultad de lograr acuerdos políticos que hoy tiene el Estado de Chile. Ahora, por difícil que sea, me hago cargo de lo que dice Carolina también. Tenemos que hacernos cargo de este diagnóstico grave que tú señalas. Crisis migratoria y crisis económica es un muy mal cóctel, porque efectivamente las personas van a trabajar en cualquier cosa. Entonces nosotros necesitamos, como empresariado, como Estado, como sociedad civil, buscar la manera de ayudar a la construcción de esos acuerdos, de tal manera de que no privilegiemos la criminalidad, pero sí el trabajo formal y protegido. No hacerlo, sencillamente es hacer lo contrario. Hacernos a la vista gorda significa aceptar la vulnerabilidad, aceptar la criminalidad y aceptar que esta situación solamente se puede exacerbar en el tiempo. Y de todos tenemos una responsabilidad, yo creo que Miguel lo acierta en eso totalmente,
Y nosotros, el sector empresarial, sin duda, tenemos que empujar a la formalidad. Muchísimas gracias, Pablo. Y quisiera agarrarme de eso último que señalas para hacerte una pregunta, Carolina. En la identificación de la trata es uno de los temas más complejos que tienen las sociedades, ¿no? Es algo que está muy oculto, donde hay mucho riesgo además de quienes denuncian. ¿Cómo se aborda en el fondo? ¿Y cuál es la responsabilidad de la sociedad más en conjunto? Pues no podemos pedirle a las víctimas de trata, ¿no?, que ellas mismas salgan a denunciar. Bueno, sin duda que es un paso importante ahí, pero también hay un montón de otros actores que están alrededor y que podrían contribuir en el fondo a hacer las denuncias, a llamar la atención sobre este tema, porque, como decía Miguel, es ponernos de acuerdo en cómo entre todos favorecemos la inclusión, favorecemos el respeto a los derechos humanos de las personas y evitamos en conjunto también la violación de los derechos de las personas en un caso tan sensible como el de la trata. ¿Cuál entonces es la reflexión en torno a la responsabilidad como sociedad que tenemos frente a la trata de personas? Mira, Carolina, yo te diría que la primera responsabilidad es que tenemos que reconocer que el fenómeno existe. Tenemos que partir desde ahí. Solamente para dar algunas cifras, oficialmente en los últimos 10 años, desde que se dicta la ley contra la trata de personas el año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2022, oficialmente, es decir, en la estadística de causas formalizadas por trata por el Ministerio Público, estamos hablando de 347 víctimas, que es un número bajo. Pero fíjate que hace 2 meses, Walk Free Foundation, que es una ONG en materia de trata a nivel internacional, lanzó su índice de esclavitud 2023. Ellos lanzan, digamos, estos índices cada cierta cantidad de años, donde se hacen estimaciones de la cantidad de personas que están en situación de esclavitud contemporánea, y la estimación de personas en esa situación en Chile es de 61.000 personas. Entonces, lo primero es que tenemos que reconocerlo. Y tenemos que reconocer que está ocurriendo, y por eso, digamos, este diálogo es tan valioso, porque nos permite entregar herramientas a actores claves como las empresas, como el Estado, como la sociedad. Se me fue la última idea que te estaba comentando. Pero si tú te fijas, lo que te iba a comentar, está ocurriendo en la economía lícita. Dentro, digamos, de los mitos que hay con respecto a la trata, tendemos a pensar en estas películas hollywoodenses donde aparece, ¿no es cierto?, el crimen organizado y rapta a la niña rubia y se la lleva a Europa del Este, pero resulta que, tal como lo ha señalado la OIT y lo señaló el informe de Naciones Unidas sobre trata de personas el año pasado, el 2022, la trata y el trabajo forzado está ocurriendo en la agricultura, en la construcción, en la minería, en los servicios, en los restaurantes, en la pesca, en la acuicultura, en la industria de la entretención, es decir, en los sectores económicos más importantes de un país. Entonces, lo primero es reconocerlo. Esto es una realidad que ha estado existiendo, que sigue existiendo, y que en este momento los riesgos son altísimos de que hayan personas en esas condiciones en las cadenas de suministro, por lo que hemos relatado y compartido anteriormente: la recesión económica, la crisis migratoria, la discriminación y el prejuicio con respecto al migrante, que aliena, ¿no es cierto?, y baja si tú quieres, la fuerza, el instinto moral que me permite identificar esas situaciones de injusticia. Reconocido ese elemento, lo segundo que tenemos que hacer como sociedad, y voy a comenzar aprovechando justamente la instancia de Pacto Global y su valiosísimo compromiso con los derechos humanos, aquí hay una herramienta clave, maravillosa, y que es la debida diligencia en derechos humanos. Lo que tiene que hacer la economía en Chile, y lo tiene que hacer el Estado con sus empresas estatales e incluso con sus propias cadenas de suministro, ¿no es cierto?, como ente comprador, y por supuesto lo tienen que hacer las empresas en Chile, es la debida diligencia a sus cadenas de suministro. Y aprovecho de dar un dato, ¿no es cierto?, a las empresas y a los encargados de compliance o sus matrices de riesgo. El trabajo forzado es por lejos uno de los 5 mayores riesgos más altos en Chile. Y probablemente en algunas industrias que son, digamos, intensas de mano de obra, no calificada, la agricultura la hemos mencionado, ese es un espacio muy, muy riesgoso,
Muy recientemente sacamos los resultados de una encuesta acerca de las condiciones laborales en la agricultura, que la hicimos durante la última temporada, 22-23, y la verdad es que los resultados son muy preocupantes porque hay mucho indicio de la existencia de situaciones de coacción, de sometimiento y que podemos decir que pudieran alcanzar la envergadura de los indicadores de trabajo forzado de la OIT. Entonces, es una realidad que ya tenemos en el país. Esta debida diligencia, que es algo que también impulsa Pacto Global, es una herramienta extraordinaria, es una herramienta extraordinaria desde dos perspectivas, porque tanto Pablo como Rebeca y Miguel también lo comentaba, lo que se propone, ¿no es cierto?, no es que frente al peligro de que haya explotación yo me retiro y dejo ese contratista. Lo que se plantea, ¿no es cierto?, en ecosistemas, en economías respetuosas de los derechos humanos, es justamente aprovechar ese potencial del poder de influencia de la empresa grande, que puede tener un impacto extraordinario al imponer, ¿no es cierto?, el estándar y las condiciones a la empresa pequeña. Esto es valiosísimo porque el subsecretario de Derechos Humanos el día miércoles, en el evento que se hizo sobre debida diligencia, anunció, ¿no es cierto?, para el 2024 un proyecto en esta materia, y también porque el mundo se está moviendo en esa línea. Francia ya tiene ley de debida diligencia, Alemania, Noruega, la Unión Europea va a sacar una directiva también a final de año, y además, y pensando específicamente, digamos, en el desafío de formas de explotación que se dan, hay que recordar las prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzado, que lo tiene Estados Unidos, uno de nuestros grandes destinatarios de productos, lo tiene Canadá y recientemente se ha sumado México. Entonces, hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, pero lo bueno es que los caminos ya están. Ya conocemos las soluciones, tenemos que terminar de juntar los puntos y, por supuesto, en esta materia el Estado es la clave. Es decir, el Estado tiene el deber de proteger, Miguel lo ha planteado y también Rebeca en ese sentido, tú también lo planteaste, Pablo, la regularización es clave, y es clave porque lo que tenemos que entender es que si el Estado no contribuye a la regularización, el Estado está siendo cómplice de una situación de crear una vulnerabilidad que es explotable. Entonces tenemos que evitar, y como sociedad, sin lugar a dudas, un gran mensaje que tiene que ver con somos todos libres e iguales en dignidad y derechos, y no se nos puede olvidar. Y por lo tanto, y mira lo interesante, Carolina, porque ¿qué significa eso? ¿Eso significa que somos todos iguales en la práctica? No, por supuesto que no. Es decir, estamos los 5 acá y tenemos pies y cara, pero somos distintos. Lo que significa eso es una expectativa de tratamiento, ¿no es cierto? Y frente a esa expectativa de tratamiento, si yo estoy frente a alguien que es más débil que yo en poder, mi deber es equilibrar la relación, no aprovecharme de esa diferencia. Y lo que nosotros sentimos desde la sociedad civil, que es una crisis, yo te diría, mundial también, que es una crisis ética, es que esas diferencias de poder son motivo y ocasión de la explotación, en vez, ¿no es cierto?, de lo que debiera ser, que es contribuir a que sea un diálogo justo, una relación y un intercambio equitativo. Y ese principio tenemos que insistirlo permanentemente. Buenísimo, Carolina. Quisiera de nuevo tomar lo que señalas para traer una pregunta a Miguel, ¿no? En términos de, tú hablabas recién, Miguel, la importancia de generar estos acuerdos con los distintos sectores de la sociedad para avanzar precisamente en ponernos de acuerdo en la visión que vamos a tener sobre la migración, pero principios tan básicos como el principio de igualdad de derechos de las personas que habitan un territorio, ¿no? Y no podemos soslayar, digamos, eso y pensar de que la cosa se va a resolver por sí misma porque no se resuelve. ¿Cuáles son los pasos, piensas tú, para lograr esos acuerdos? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por dónde avanzar para lograr acuerdos? Y quisiera llevarlo principalmente el acuerdo con el mundo empresarial, que quizás es lo que menos se aborda o se trabaja, ¿no? ¿Cómo ves tú el camino que se ha venido instalando y qué es lo que nos falta para avanzar en un acuerdo con el mundo empresarial para precisamente promover no solamente procesos de inclusión en el mercado laboral, sino avanzar en mecanismos de protección de los derechos laborales de las personas migrantes?
Sí, una cosa general primero y una más específica después. Yo tengo la impresión de que había un avance y que hace un tiempo atrás en Chile había una sensación de que había un gran problema con la migración, que había una vulneración de la frontera, de la seguridad del país, de que estaba un poco desbordado. Y yo creo que un primer paso para cualquier acuerdo, sea con el mundo de la empresa, con el mundo de los trabajadores, con la ciudadanía, digamos, de a pie, es que las personas, los ciudadanos, perciban que hay una suerte, como decía recién, de adulto responsable y que las cosas están más ordenadas y que propenden a la formalidad y que hay más control. Yo creo que eso es algo que todos necesitamos ver. El error está en creer que eso se resuelve solamente por la vía de la seguridad. Y entonces creemos que con más seguridad, entonces se recupera la tranquilidad, el orden, la paz. Y no, la verdad es que se requieren medidas complementarias. Se requiere ciertamente seguridad, se requiere despliegue de la seguridad en lugares complejos, pero también se requieren políticas de cohesión social, de compensación de comunidades más afectadas, se requieren políticas de formalización, de mejora del empleo. Entonces es un conjunto de medidas complementarias orientadas por una parte a la seguridad, pero también a la inclusión, y que tienen que estar bien equilibradas. Entonces, el problema político a veces ocurre en que esos dos polos, el polo más orientado a que esto es un problema de seguridad y el polo más orientado a esto es pura inclusión y la seguridad no importa, se encuentran en un choque que impide el acuerdo. Y yo creo que si uno estudia la evidencia internacional, si uno estudia la política pública, si uno conversa con los actores involucrados y mira, como te digo, la evidencia de los datos, yo creo que ustedes también estarían de acuerdo con lo que voy a decir, supongo, es que hay que avanzar en medidas complementarias y equilibradas. Y en eso, un acuerdo con el mundo del trabajo tiene que ver con lo siguiente. Uno es que así como algunos piensan que el migrante es un delincuente, hay otros que piensan que el empresario es un explorador. Lo decía recién Pablo, lo que evidentemente no es verdad. Que no es cierto. Entonces, yo creo que faltan primero políticas orientadas a favorecer la inclusión, a bajar las barreras que permiten la inclusión laboral que mencionaba Pablo, respecto a lo cual hay una propuesta. Yo creo que el 15% que está en el Código del Trabajo, que de límite a la planilla de trabajadores extranjeros en un país como Chile, es raro, por decirlo de una manera. Pero eso requiere un acuerdo de los actores del mundo del trabajo. No sé si se resuelve con una ley. Yo creo que empresarios y trabajadores deberían sentarse a conversar respecto de qué se hace con ese número, cómo se amplía, dónde se amplía, cómo se... Porque evidentemente en el mundo de los trabajadores hay temor a perder su fuente de trabajo. Puede que la evidencia muestre otra cosa, ¿no? Porque yo creo que el Banco Mundial, cuando está el estudio, véanlo, no puse todo porque hace muy largo, pero muestra que no ha habido sustitución de empleos. Es decir, que no han venido los extranjeros a quitar trabajo a los chilenos, sino que a veces la migración también genera más empleo. Y se crean más empleos, se producen más empleos, ¿no? Hace un tiempo atrás, no sé si eso todavía es así, pero tú quizás sabes, pero Santiago era la ciudad con más restaurantes peruanos después de Lima. Eso ciertamente es una creación de mucho trabajo y empleo y emprendimiento por trabajadores extranjeros, no se sustituye nada, ¿no? Entonces yo creo que distinguir dónde están las barreras que impiden la inclusión laboral. Luego distinguirlas, que las sabemos, competencias laborales, revalidación de títulos, el 15% en el trabajo, distinguir esa barrera y buscar los mecanismos para, en acuerdo con los actores del mundo del trabajo y el gobierno, ver cómo se pueden ir bajando esas barreras. Yo tengo la impresión de que hay mucho más acuerdo de lo que pensamos en esa materia. Esa es mi impresión por lo menos. Y después lo de debida diligencia, que dice Carolina, que hay muchas empresas muy comprometidas en derechos humanos y en debida diligencia, y mientras más podemos expandir eso en la cultura laboral chilena y empresarial chilena, ciertamente es un avance para el país. Y cierro con esto. El Estado de Chile es un Estado soberano. Y cuando uno dice que la migración es un derecho, yo pienso que en un sentido no lo es, porque eso limita la soberanía de los Estados. También la soberanía tiene un límite. La soberanía no es absoluta. La soberanía tiene un límite en los derechos de las personas. Entonces, así como hay que favorecer y potenciar la soberanía del país y cuidar la frontera, avanzar en seguridad, igual de importante es que todos entendamos que todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y en derechos. Y que eso requiere en Chile de un avance todavía muy profundo,
y que nunca la condición o la situación de una persona puede ser un impedimento para gozar y ejercer sus derechos fundamentales. Y en eso, lamentablemente, en Chile todavía, aunque no lo creamos, hay mucho que avanzar. Totalmente de acuerdo con lo que señalas ahí al final, ¿no, Miguel? Bueno, tenemos algunas preguntas del público y los también animamos a que nos envíen acá preguntas a este panel de lujo que tenemos. Y hay una pregunta para Carolina a propósito de los casos, ¿no?, que describías y que, bueno, no es el único. Hemos visto casos donde se han encontrado personas en condiciones de esclavitud en el mundo laboral. ¿Qué consejos les daría a las empresas, pero pensando específicamente en las empresas más pequeñas, ¿no?, que quizás ahí es donde también es un espacio de mayor posibilidades de vulneración de estos derechos y de generar estos mecanismos de explotación de personas? ¿Qué recomendaciones harías a ese sector en específico, a los empresarios que están en esta situación? Si entiendo correctamente, hay varias hipótesis, digamos, es decir, si soy empresa pequeña, ¿cómo lo hago? Si subcontrato o si soy empresa pequeña, ¿cómo lo hago? En el fondo, para evitar la... Mira, yo te diría que dentro de lo que nosotros hemos podido observar, esos maravillosos documentos que habló Pablo, porque yo conozco las guías que hicieron con la OIT y son extraordinarias, pero la percepción que nosotros tenemos es que el nivel de cumplimiento de esas maravillosas guías es bajo. No sé si será la dinámica del día a día, no sé si será necesariamente que hay una disposición, digamos, dolosa al respecto, pero lamentablemente el nivel de supervigilancia con respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los más chicos es baja. Y la verdad es que es mucho lo que se puede detectar. En ese sentido, la regulación de la subcontratación entrega grandes herramientas a la empresa mandante, porque puede retener, ¿no es cierto?, el pago mientras no se le pruebe que se han pagado cotizaciones, tiene derecho a exigir información y el nivel de ejercicio de esos derechos es bajo. Entonces, lo primero sería utilice ese derecho, exija. Siempre es incómodo cuando nos exigen por primera vez, pero ya teniendo procesos y haciéndolo de forma permanente, y lo bueno es que existiendo una ley, ¿no es cierto? No te lo pido porque me caes mal, te lo pido porque ahí tengo una ley. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo es la falta de inclusión, lo comentaba Rebeca, lo comentaba Miguel, sin lugar a dudas tiene que ver con prejuicios y discriminaciones que tenemos con personas migrantes. Y con personas migrantes, utilizando este término sociológico, racializadas, ¿no es cierto? Una persona migrante que sea de tez oscura, que venga de Latinoamérica, tiene un trato distinto. Y en ese sentido tendemos a ser más indolentes con la situación de esa persona. Entonces, una segunda recomendación, tenemos que ir a hablar con los trabajadores que están al final. Tenemos que ir a hablar con el equipo de aseo, que está subcontratado. ¿Qué está ocurriendo? Y en ese sentido, la posibilidad de tener mecanismos de denuncia efectivos que funcionen es una herramienta estupenda para poder detectar, para poder proteger efectivamente a una víctima, y en ese sentido también es una herramienta valiosa. Eso yo te diría que podrían ser dos primeras aproximaciones útiles para efectos de impedir tener este tipo de situaciones. Súper, muchas gracias. Tenemos otras preguntas del público, una pregunta específica para Miguel sobre el proceso de empadronamiento que se anunció. Sí. Si nos pudieras contar un poco más de qué se trata, cuál es la idea que está detrás, cuáles son las implicancias también. Hay algunas preocupaciones por parte de la sociedad civil, ¿no?, de que vaya a ser una base de datos que no se sabe muy bien cómo se va a utilizar. Si pudieras profundizar un poco en eso. Gracias por la pregunta. Primero, transmito tranquilidad a todas las personas. Lo que ocurre es que, como ustedes saben, en los últimos años han ingresado a Chile un número creciente de personas, fue creciente, ahora es decreciente, de personas por pasos no habilitados. Pasa que en el mundo que cuando las personas tienen que emigrar, cuando se va del blanco hacia el gris más oscuro y se ven forzadas a emigrar, no hay barreras que detengan la migración, ni los muros, ni los requisitos, ni las visas, porque si yo vivo en Venezuela el 2018 y mis hijos adelgazan 10 kilos, me voy de Venezuela, y si hay papel o no hay papel, me voy igual, y todos ustedes son ahí, y ustedes también.
Y si hay papeles para ir a Chile, si no, pago un coyote y llego por donde pueda. ¿Cierto? Paso por el altiplano, en la altura y llego a Chile porque mis hijos se están desnutriendo. Entonces, eso ha hecho que en nuestro país se engrosaron con medidas restrictivas, que se engrosaron los volúmenes de personas que ingresaron por pasos no habilitados. Como decía yo al comienzo de la presentación, la cifra registrada del 2018 a la fecha es de 156.000 personas. Pero hoy día el Estado, el gobierno, no sabe quiénes son esas personas, no tenemos sus datos, no tenemos su nombre, dónde viven. Cualquier persona que en Chile quiera pedir un permiso de residencia tiene que mostrar sus antecedentes penales, tiene que mostrar un documento de identidad, ¿cierto? Bueno, esas personas no tenemos toda esa información. Entonces, en esta primera línea que yo decía recién, que para lograr acuerdos de inclusión es necesario un adulto responsable, digamos, que muestre que estamos en control de la situación, y junto con el fortalecimiento de la frontera, este proceso invita libremente a todas las personas extranjeras que residen en Chile, que han entrado por pasos no habilitados y que tienen una denuncia en la PDI y son autodenunciados, que puedan empadronarse, es decir, acercarse. Primero hay que llenar un formulario en la web del Servicio de Migraciones, pedir una cita y acercarse a uno de los 75 puestos que va a haber en todas las regiones a entregar los datos biométricos del rostro y los dedos. ¿Qué es lo que uno hace cuando saca un carnet de identidad? Cuando uno entra a un país en el aeropuerto, cuando uno, el bono, cuando va a la salud, uno pone el dedo, la biometría se usa muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a entregar datos biométricos para que el Estado tenga una base de datos con la identidad biométrica de todas las personas que residen en el país. En muchos casos, esa base de datos biométrica va a ser consistente con la base de datos biográfica, porque la persona va a mostrar un pasaporte o un DNI actualizado. En otros casos no va a haber porque muchas personas no tienen documentos de identidad y vamos solamente a tener la base de datos biométrica. Y esa base de datos se va a cruzar, como se hace en los puertos fronterizos, con todas las personas, con Interpol. Eso es algo que se hace con todas las personas, no solamente en ingresos irregulares. Y eso, teniendo esa claridad, es más fácil que la autoridad pueda avanzar en medidas orientadas a la inclusión. Entonces, de hecho, quiero decirles que al viernes de la semana pasada ya se habían inscrito para tomar cita para empadronarse 140.000 personas. Lo que quiere decir que las personas migrantes confían en el Estado, quieren acercarse al Estado, no tienen nada que esconder y quieren, dentro de lo posible, formalizar su situación. No se están escondiendo. Y si hay alguien que no se quiere acercar, por alguna razón, bueno, va a haber una cierta sospecha de por qué no se acerca a esa persona. Pero yo quiero decir que esta base de datos está primero orientada a que el Estado tiene todo el derecho de saber qué personas residen en su país. Y ese es el foco principal, y teniendo esa información a la vista, tomar decisiones más orientadas a procesos de inclusión. No sé si fui claro, pero... Sí, muy claro. Tenemos una última pregunta del público y quisiera hacérsela ahí a ustedes dos, ¿no? Uno de los temas que hemos visto a lo largo del panel y que tiene que ver con la inclusión refiere a la interacción, en el fondo, a la recepción que tiene la gente común, ¿no? De a pie, en las calles, en los trabajos, ¿no? De los vecinos. Y hemos visto además con tremenda preocupación el incremento de la discriminación y el incremento de la xenofobia, de nuevo no solamente en Chile, sino en distintos contextos, ¿no? ¿Cómo avanzar en eliminar, reducir, ¿no? La xenofobia que se ha venido instalando y muchas veces casi naturalizando en muchos contextos sociales de nuestro país? ¿Qué hacer desde los ámbitos, digamos, que cada uno trabaja? Conmigo, gracias, Carolina. Sí, dale. Ya, disculpa. Adelante. A ver, yo creo que efectivamente en este panel, en esta conversación que hemos tenido, yo creo que hemos abordado bien la base para que las cosas sean posibles. Ahora Miguel ha hablado de un empadronamiento y hemos conversado mucho de la necesidad de la regularización, de que las personas tengan una documentación y que en base a esa documentación puedan ejercer sus derechos como personas. Una vez que existe esto, existe menos probabilidad de que las personas estén expuestas a situaciones complejas. También existe la posibilidad de que las
los chilenos, los residentes, también en las empresas, pero en la sociedad en general, tengan una mejor percepción de estas personas que llegan a Chile. En algún momento hablamos de esa vinculación lamentable, pero en algunos casos justificada, casos muy, muy puntuales, de crimen y migración, en un tema como la delincuencia que tenemos tan instalado todavía en el país, un tema pendiente de solucionar o de mejorar. Yo creo que tenemos que partir por la formalidad. Luego tenemos que tener controles, efectivamente, quiénes son estas personas que están en el territorio. Luego, efectivamente, visibilizar el aporte que generalmente significan para la sociedad, para que no se observen solamente como una carga o un lastre, que no lo son, como señalaba Miguel con las cifras, sino desde el punto de vista de lo positivo que aportan, por ejemplo, nosotros al interior de las empresas. ¿Cuál es el aporte que tienen en creatividad, como lo señalan las encuestas, en innovación, en emprendimiento, en mejoramiento del clima laboral? Muchas veces estas cosas ocurren y sin embargo a veces, como muchas cosas en la vida, es necesario relevarlas para que las personas las puedan visibilizar. Y luego, como sociedad, en un aspecto que no toca a la empresa, pero que finalmente llega a la empresa, también que estas personas, y como Estado, desde esta visibilización, de esta regularización, también encontremos maneras inteligentes de abordar las necesidades que como sociedad tenemos pendientes, de tal manera que no sea esa situación, esa sensación de competencia para ingresar a los niños al colegio, o en la sala cuna, o en el jardín infantil, o en el ambulatorio, o en la clínica, hospital, de tal manera que la sensación sea de colaboración, de una integración virtuosa y no de una competencia en áreas donde además las personas tienen vulnerabilidad y necesidades que cubrir. El rol de la empresa, una vez más, relevar el aporte sustantivo que han representado los migrantes en muchos sectores. Carolina mencionaba, y yo recojo, Carolina, los problemas que tú has señalado con mucha preocupación, pero en la agricultura, yo he hablado con mucha gente de la agricultura, reconocen tremendamente el aporte significativo y fundamental de los migrantes en las temporadas. Durante el tiempo que dura la cosecha y durante todo lo que es el proceso agrícola, en el comercio, en el turismo, tengo cualquier cantidad de buenas referencias del aporte significativo que tienen que ver con atención al cliente, lo que tienen que ver con justamente traer buenas prácticas, maneras distintas y más alegres muchas veces de enfrentar la vida y los conflictos que todos tenemos a diario. Creo que para que podamos trabajar y mejorar la interacción y reducir, como dices tú, Carolina, este incremento de la xenofobia, es esencial mostrar no solo los problemas, hacernos cargos de ellos, de todas maneras, porque si no nos hacemos cargo esto no se soluciona, pero relevar de manera sustantiva, muy fuerte como país, el aporte sustantivo que ellos hacen para que este país efectivamente sea mejor cada día, tenga más crecimiento y más oportunidades. Muchas gracias, Pablo. Rebeca. Bueno, creo que hay poquito que decir después de lo que ha comentado ya Pablo, ¿no? Yo coincido absolutamente. Creo que la generación de evidencias que nos permita contribuir a ese cambio de percepciones, ¿no? Y tal vez retomo justamente de lo que iniciábamos, la encuesta de percepciones y las valoraciones que veíamos en la presentación de Miguel, donde hay una disyuntiva entre lo que la gente piensa, lo que creemos y lo que vemos en nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ver cómo los estudios como los del Banco Mundial, iniciativas como las del Pacto, la evidencia y los datos que se puedan sacar desde el sector empresarial van a ser muy importantes para justamente ir generando un cambio en la narrativa, que nos parece que es sumamente fundamental. Lo hablábamos también, el trabajo desde lo local, el trabajo con los gobiernos locales, el trabajo a nivel comunitario, con las propias comunidades de acogida, generar instancias de intercambio, pero también generar las condiciones de acceso a derechos y a servicios, como también mencionaba Pablo, para que no exista una competencia en los recursos.
y también reconocer los aportes que las propias personas pueden traer dentro de esas comunidades, ¿verdad? Hay muchas comunidades, personas refugiadas inmigrantes en estos momentos que son líderes de sus propias comunidades, gestores, trabajan en los municipios. Entonces, visibilizar más esos aportes y ese día a día con rostro humano. Yo creo que es muy importante salir de números también y hablar de personas y poner historias, testimonios, carne y hueso a la realidad de esa gente. Y también creo que es importante salir del discurso de la irregularidad. La irregularidad es lo que he visto yo en los 2 años y medio que llevo en Chile, que se ha tomado como los grandes titulares, ¿no? Sin embargo, las estadísticas son claras. Hablamos de 1 millón, casi 500.000 personas refugiadas inmigrantes en situación regular, y hablamos de 156.000 en las estadísticas, pongamos 200.000 con los que no están identificados. O sea, la irregularidad es un problema, hay que atajarlo, hay que generar los mecanismos para el control de las fronteras, por supuesto, pero también para llevar a la regularidad o algún tipo de vías a estas personas, a la inclusión a estas personas, como ya lo han mencionado todos los panelistas, pero dimensionándolo en que no estamos hablando de el gran número, ¿no? Hay muchas personas que ya se encuentran en el país de manera regular, que ya están aportando y que igual se encuentran con desafíos, ¿no? Entonces, ver de qué manera pues, podemos conjugar todo eso mucho mejor. Y nuevamente yo creo que la generación de espacios de intercambio y encuentro marca la diferencia. Al menos nosotros desde ACNUR solemos estar mucho en las comunidades, en los territorios, nuestro trabajo es desde las bases, y a mí me ha llamado mucho la atención, incluso en las regiones donde uno puede escuchar, ¿no?, las narrativas en conjunto más duras, cuando uno va al barrio y le pregunta, bueno, pero ¿qué tal es la convivencia? Pues yo me siento súper acogido, yo estoy agradecidísima con las personas chilenas. Fíjese, somos 5 familias migrantes y refugiadas en esta zona, el resto son todos chilenos, nos acogen, nos ayudan, me cuidan a la guagua. Entonces se ve esa diferencia, entonces ver cómo podemos potenciar más, y lo mismo lo escuchamos desde los chilenos y chilenas, no, el resto sí, pero ellos no, porque mira, yo a ellos los conozco y están haciendo esto, y mira, son buena gente y vienen aquí a trabajar y aportar. Entonces, ojalá eso se convierta un poco como en la narrativa predominante y logremos minimizar, como digo nuevamente, estas percepciones que no apoyan. Muchísimas gracias, Rebeca. Estamos llegando al final del panel. Quisiera pedirles a cada uno brevemente, muy cortito, una idea final con la que se quedan, ¿no?, que puede ser prospectiva para adelante, por donde les gustaría quizás avanzar. Una idea que pudiera resumir y que pudieran compartir con nuestro público. Carolina. Yo compartiría la idea de que las problemáticas más graves relativas a la ausencia de la inclusión y que tienen que ver con situaciones de abuso y explotación de personas migrantes tienen que formar parte de las prioridades no solamente del Estado, sino que también del mundo empresarial, particularmente por el rol y el poder de influencia que tiene para cambiar las cosas. Esta es una materia donde las empresas pueden ser agentes de cambio transformadores. Y eso es un poco la invitación en Chile, y es la invitación en el mundo, y es lo que podría, en definitiva, hacer evolucionar, ¿no es cierto?, hacia economías respetuosas de los derechos humanos, que implica mayores niveles de prosperidad material. Muchísimas gracias por esa reflexión. ¿Miguel? Sí, es muy breve. Yo creo que fuera de las ciencias hay 2 cuestiones que hemos aprendido los seres humanos que son fundamentales y ojalá nunca olvidemos. Una es que el poder reside en la nación y no en una persona, y que el poder requiere balances y requiere control, eso es la democracia. Y lo segundo es que las personas no son medios, sino fines de sí mismas. Y aunque yo tengo la convicción, y en base al dato y la evidencia que he mostrado y mucho más que hay, que la migración es una oportunidad determinante para el desarrollo de los países, una persona migrante no es una oportunidad, es un ser humano, y en ese sentido un fin en sí mismo. Y creo que al final del día lo más importante que hemos aprendido del ser humano es que cada ser humano es un fin en sí mismo, y eso no se nos olvide. Muchas gracias, Miguel. ¿Rebeca?
Yo creo que iría en algo bastante parecido a lo que habla Miguel, ¿no? Es la necesidad de poner a las personas en el centro. Y cuando hablamos de personas, estamos hablando de las personas refugiadas y migrantes, pero nuevamente también a las personas que se ven impactadas por la llegada de las personas en movilidad humana al país. Y le añadiría un factor adicional, que es el rol tan clave, ¿no? Estando en una actividad de pacto global y pensando en el mundo empresarial, que tienen las empresas como generadores de cambio, no solamente desde un punto de vista de inclusión en el mundo laboral o socioeconómico de las personas refugiadas y migrantes, pero también de ayudar, un poquito lo que hablamos, a generar una narrativa distinta y a presentar de manera mucho más concreta los aportes que las personas refugiadas y migrantes tienen no solamente a la economía y a las empresas, pero hay que pensar que eso también contribuye al desarrollo del propio país. Entonces, es un impacto mucho más grande, que nos beneficia realmente a todos los que vivimos en el territorio. Muchas gracias, Rebeca. ¿Pablo? Sí, me gustó lo que dijeron Carolina, Rebeca y Miguel, los tres. Esto de las empresas como agentes de cambio transformadores. Yo creo que efectivamente, yo si me quedara con una idea, retomaría la que dijo Miguel hace un rato. Yo creo que tenemos la necesidad de un acuerdo país importante que permita efectivamente formalizar, ordenar, reconocer el aporte de la población migrante y efectivamente entre todos juntos, junto con valorar la migración, permitir que ésta sea ordenada y regular, que es lo que todos promovemos. Ese acuerdo requiere de trabajadores, requiere de empleadores, requiere del Estado, requiere de la sociedad civil, para efectivamente hacerlo ordenadamente y de una manera que todos sintamos que nos representa, que es importante y que efectivamente no está pasando a llevar ningún derecho del resto de los chilenos, sino que está haciendo algo complementario que viene a aportar. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un panel sumamente interesante, ¿no? Con muchas reflexiones, viendo los distintos matices de lo que significa la migración. Para cerrar, junto con agradecer, quisiera solamente puntualizar algunas de las cosas que se han dicho acá, ¿no? La movilidad de las personas es algo que nos ha acompañado desde la historia de los seres humanos, lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, y va a seguir siendo así. Es parte del proceso de globalización actual, es parte del desarrollo de la economía de los países, es parte de nuestros derechos de poder movilizarnos, movernos en busca también de mejores oportunidades o para resguardar la vida cuando ésta está en riesgo. Es un fenómeno que existe, que va a seguir existiendo, y frente a eso los países y las sociedades y los estados tienen que velar no solamente porque este derecho se pueda mantener, sino por generar los mecanismos necesarios para un real proceso de inclusión de las personas. Y esta inclusión pasa necesariamente por el reconocimiento del principio de igualdad de las personas, de la igualdad de los derechos de las personas, ¿no? Que viven en un territorio. No necesitamos algo tan aleatorio como es la nacionalidad, como haber nacido en un país para tener los derechos que corresponden cuando vivimos en otro país. Somos sociedades que hemos avanzado hacia la modernidad, que hemos construido democracias cada vez más sólidas, que tenemos estados, tenemos instituciones, y esos estados y esas instituciones se deben a las personas que viven en esos territorios y requieren entonces buscar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos y garantizar que cada persona pueda desarrollarse de acuerdo a sus intereses, a sus motivaciones, ¿no? Y a lo que pueda hacer. Y en el caso de Chile, promover entonces ámbitos donde todos nos sintamos ciudadanos, donde todos nos sintamos parte de este país y donde todos podamos construir en conjunto el futuro de este país. Así que muchísimas gracias a Pacto Global y esperamos encontrarnos en otra oportunidad.